hemos tenido dentro de este conversatorio, dentro de esta mesa, muchos temas y a mí me hizo recordar el momento en que yo llegué a hacer mi postulación a la formación de geriatría y el profesor que en ese momento me entrevistó me preguntó algo que creo que poco tenía vínculo con lo que decía el profesor Yanguas al inicio. O sea, ¿qué opinaba yo sobre el concepto de los años dorados? Porque además ha sido, digamos, un concepto reiterativo dentro de lo que significa ya unir el concepto de la época del curso de vida, de la vejez, con los años dorados. Pero claro, es un concepto bastante utópico desde el sentido de cómo lo vive cada uno, cómo lo vive cada persona que llega a esa época. Y claro, ahí uno piensa, bueno, el abordaje que normalmente nosotros desde la geriatría, la gerontología, buscamos a través de estos cuatro pilares de la mirada de la salud, viendo la funcionalidad, las condiciones desde el punto de vista mental, toda la historia biomédica, todo lo que significa un poco las variables socioeconómicas que están alrededor del individuo. Claro, ¿qué es lo que digamos, centra en lo que, o lo que está incluido dentro de esta mirada de atención centrada a la persona? Eh, Obviamente puede ayudarnos y darnos, digamos, lineamientos de cómo ya aquella persona puede estar ya en una condición mayor de vulnerabilidad, en una condición mayor de fragilidad, cómo aquella persona puede estar en un contexto de soledad, efectivamente. Pero ahí, y creo que la crítica un poco que vislumbra su planteamiento sobre la mirada centrada en la persona puede tener, y es que nos falta un contexto que un colega mío lo decía, que quizás más que la mirada centrada en el paciente, en la persona, es una centrada basada en la biografía también de la persona, porque la historia de cada uno también marca muchas veces el por qué hoy en día vemos personas que tienen una preferencia por vivir solas, por tener una relación, digamos, más bien acotada con su entorno, versus otras personas que queriendo y teniendo la posibilidad de llegar a vivir en forma más colectiva, no lo logran, incluso teniendo familias presentes, no lo logran. Entonces, esta soledad no deseada, que es el concepto en el que hoy nos une, ya es un concepto que es bastante importante de poder, en el fondo, a todos los que estamos involucrados, no solamente desde el área de la salud, sino que también dentro de la sociedad, y aquí eh, todos los que estamos involucrados, no solamente desde el Estado, la academia, toda la sociedad civil, ya es importante de poder, en el fondo, ir y ver cuáles son los factores que a estas personas que están viviendo en una soledad no deseada les está afectando. De, y ahora, en esta mirada que también plantea el profesor Yanguas con respecto a cómo esto está impactando también dentro de los mismos servicios de salud, bueno, la soledad influye negativamente también en lo que son los parámetros económicos del gasto en salud, porque muchas personas que están en estas condiciones se enferman más. La condición de soledad está asociada claramente a un estrés que vaya más allá del estrés emocional, es un estrés físico. El organismo que vive una persona que está sola, ¿ya? Se ve involucrado en una serie de complicaciones desde el punto de vista cardiovascular. Hay más infartos, hay más accidentes vasculares, las personas tienden a hospitalizarse más, tienden a tener también más problemas de tipo gastrointestinal, entonces consultan mucho más veces también al sistema público o al privado, ¿ya? Etcétera. Entonces, hay una evidencia clara también de cómo esta soledad
efectivamente aumenta los gastos en salud y cómo en el fondo tenemos que prevenir que estas condiciones de soledad se presenten, porque de allí deriva también una mayor también demanda de cuidados intrahospitalarios, pero también a nivel domiciliarios. Y obviamente en la medida que de que no tienen ya una red adecuada, porque en la soledad eh, no tenemos familiares que nos vayan a cuidar, que es lo que hoy, por ejemplo, dentro de la realidad chilena, en la condición de dependencia, la prioridad, la mayor cantidad de personas que están en dependencia son cuidados por sus mismos familiares, parejas o hijos. Entonces, eso que pasa también en aquella persona que no está con una posibilidad de acceder a un cuidador, es sumamente importante de poderlo mirar. Y yo sé que el Senama ha estado también poniendo atención en eso, porque hoy hay una cantidad de personas que están hospitalizadas por mucho tiempo porque no tienen a dónde irse a poder ser cuidados. Entonces, eso es una situación que también encarece el sistema porque las camas tampoco se liberan y tampoco hay donde poder hospitalizar personas. Entonces, hay una cadena efectivamente de situaciones que van generándose a raíz de la soledad. Así que ahí hay mucha evidencia. Esos abandonos. La Sociedad de Geriatría y Gerontología durante este año con el Hospital de Talcahuano, la Universidad de la Santísima Concepción, sacamos un protocolo de manejo o de identificación de aquellas personas que estando hospitalizadas tenían riesgo de mayor posibilidad de estar en situación de abandono en el hospital. ¿Ya? Y eso yo creo que es una señal, pero hay que ir mucho antes. Hay que ir mucho antes y hay que, obviamente, tratar de evitar que justamente estas condiciones de soledad no deseada efectivamente se presenten. Y allí las estrategias para poderlo en el fondo ya abordar, no solamente involucrando, digamos, a todas estas actores que son importantes para desarrollar políticas públicas, sino desde la vía del profesional sanitario. Eh, También hay que tener una consideración y es que no es tampoco tan fácil poderle decir a la persona que nunca ha estado tampoco ya en capacidad de poder interactuar con otras personas, vaya y relaciones en el centro de día. Ya lo primero que le va a pasar a esa persona que ya viene con su estrés presente es que se va a estresar más porque no sabe cómo va a interactuar con otras personas a las cuales no estaba enseñado. Y obviamente al aumentar ese estrés va a generarse también más riesgos para las condiciones de salud, la calidad de vida de esa persona. Entonces hay que buscar también estrategias para poder abordar justamente estas condiciones que aquellas personas que están dentro de una condición de soledad no deseada ya puedan integrarse efectivamente más fácilmente, pero también ya buscar alternativas que permitan que por lo menos las preocupaciones que a ellos les genera su condición de vida sean más solventadas. Años atrás, y yo creo que algunos se podrán acordar, ya se presentó una necesidad de poder, por ejemplo, a las personas mayores de la comunidad de Providencia, ya de poderles comprar su vivienda para poder ayudarles a solventar los gastos de cuidado que iban a necesitar y que la municipalidad se iba a encargar de eso. Pero obviamente eso tenía varias otras consideraciones que no favorecieron, digamos, que eso fluyera de esa manera. Pero hay que identificar cuáles son las particularidades de cada una de esas personas que viven en soledad no deseada para poder ver en el fondo cómo poder llegar. Y allí
las oficinas de trabajo social de cada municipalidad son fundamentales. Algo que además también es una cosa que para nosotros desde la Sociedad de Geriatría también ha sido muy importante, es cuánto también ya de la formación hoy en día dentro de las áreas involucradas con todo el proceso de envejecimiento reciben de lo que significa un país que está envejeciendo, para poder crear también profesionales que estén sensibilizados con el tema. Por lo tanto, hay una serie de acciones que tenemos que hacer. Y aquí voy a hacer adicionalmente, para terminar, ya una mención al doctor Rafael Jara, que está por ahí al fondo, que el past president ha también planteado como una necesidad. Y es que hay que enseñar desde la infancia a saber cómo envejecer. Y eso es algo a lo cual también hay que enfocarse si queremos tener una menor tasa de soledad dentro de nuestra población.